Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia Química 1123 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a continuar con estequiometría parte 3 en cuanto a los ejercicios. Y bueno, vamos a empezar con el problema 13 que nos dice: considere la combustión del alcohol amílico de la siguiente forma. Bueno, aquí tenemos obviamente la reacción química y su ecuación química, el cual pues nos solicitan en el inciso A cuántos moles de oxígeno molecular se requieren para la combustión completa de un mol de alcohol amílico. Inciso B, cuántos moles de H2O se forman para cada mol de oxígeno molecular consumido. Inciso C, cuántos gramos de CO2 se producen por cada mol de alcohol amílico quemado. Inciso D, cuántos gramos de CO2 se producen por cada gramo del alcohol amílico quemado. Inciso E, cuántas toneladas de CO2 se producen por cada tonelada de alcohol amílico quemado. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar que la ecuación química esté balanceada. Y bueno, tenemos antes de la reacción química, tenemos 10 átomos de carbón, igual 24 átomos de hidrógeno y 32 de oxígeno, mientras que después de la reacción química quedan exactamente iguales. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la ecuación está balanceada. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Revisar que la ecuación química esté balanceada, tanto por la izquierda como a la derecha. Y entonces sí podemos contestar a las preguntas. Bueno, para el inciso A nos decía cuántos moles de oxígeno molecular se requieren para la combustión completa de un mol de alcohol amílico. Y bueno, en primera instancia, aquí nos dicen que se requiere 2 moles propiamente del alcohol para que se agregue 15 moles de oxígeno molecular, que a su vez también se reaccionan o se producen 10 mol de CO2. Al mismo tiempo son igual a 12 moles de H2O. Bueno, llegando a esta conclusión es que nos piden un mol de alcohol amílico. En esta ocasión, pues aquí ponemos lo que queremos encontrar más bien este es el dato que entendemos, que es un mol de alcohol amílico, y obviamente nos dicen cuántos moles de oxígeno molecular necesitamos. Bueno, pues de acuerdo a esto que tenemos al principio, lo sustituimos, obviamente que como factores de conversión. Obviamente se van a eliminar los 2 mol y 2 mol acá abajo, respectivamente, del alcohol amílico. Y obviamente va a quedar el oxígeno molecular. Y hacemos 15 entre 2 es a 7.5 moles de oxígeno molecular. Entonces, por lo tanto, con un mol del alcohol amílico, pues se van a requerir 7.5 moles de oxígeno molecular. Para el inciso B, pues ahora nos piden cuántos moles de H2O se forman para cada mol de oxígeno molecular consumido. Y bueno, de igual manera tenemos esta parte de arriba. Nos piden obviamente por cada mol de oxígeno molecular consumido, en este caso pues es un mol. Y obviamente aquí sabemos que con 15 moles de oxígeno molecular se hacen, o bueno, en esta ocasión es propiamente con 15 moles de oxígeno se hacen obviamente 12 de H2O. Y con esos factores de conversión podemos sustituir y reemplazar, obviamente. En este caso, pues son moles, bueno, se van a quitar moles con moles y el oxígeno molecular con el oxígeno molecular, el cual, pues obviamente sería 2 entre 15, eso sería 0.8 moles de H2O. Por lo tanto, para un mol de oxígeno molecular se requieren 0.8 moles de H2O. Ahora, pues otra vez colocamos lo mismo con los moles. Y lo que hacemos es hacer lo siguiente. Bueno, aquí tenemos obviamente al alcohol amílico, el cual obviamente tenemos 5 carbonos, 11 hidrógenos, bueno, 11 hidrógenos en esta parte, más 1 porque aquí se encuentra a la derecha otro. Entonces por lo tanto tenemos 12 y solamente un átomo de oxígeno. Con ello podemos encontrar su masa molar. Y gracias a la masa molar podemos encontrar algunos factores de conversión. En esta ocasión, pues es un mol del alcohol es igual a 88.1511, que diga 15,1 gramos del alcohol amílico. Esto nos va a ser de gran importancia al momento de sustituir
otra de las preguntas. Lo mismo encontramos para el H2O. Recordemos, obviamente, pues aquí tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Al momento de sumarlo totalmente la masa molar dentro de los dos, nos va a dar la masa molar de H2O. Por lo tanto, en un mol de H2O es igual a 18.016 gramos de H2O, de agua propiamente. Igual con un mol de oxígeno molecular es igual a 32 gramos de oxígeno molecular, y un mol de CO2, de dióxido de carbono, es de 44.011 gramos de dióxido de carbono. Gracias a estas, factores de conversión, podemos ir poco a poco reemplazando a lo que nos preguntan en cada uno de los incisos y contestarlo oportunamente. Ahora bien, pues todas estas conversiones que hicimos, tenemos que ver, por ejemplo, aquí se llegó a esta cantidad porque multiplicamos 88.151 por 2, porque aquí son 2 moles, entonces esto sería equivalente a de acá arriba. Ahora bien, aquí son 15 mol de oxígeno molecular, el cual obviamente multiplicaríamos 32 por 15. Para el CO2, pues obviamente 44.011, eso multiplicarlo por ¿cuánto? Por 10. Entonces nada más pues movemos el punto decimal hacia la derecha y sería 440.11 gramos de CO2. Y lo mismo ocurre para el agua, que en esta ocasión es 18.016 nada más en un mol, pero hay 12 moles, entonces multiplicamos 18.016 por 12 y eso nos da 216.192 gramos de H2O. Entre todo esto pues son iguales, ¿ok? Ahora sí podemos contestar al inciso C. Para recordarles, el inciso C decía cuántos gramos de CO2 se producen por cada mol de alcohol amílico quemado. Primero tenemos en instancia el mol del alcohol amílico, lo convertimos obviamente en moles, lo que queremos son moles de CO2, y luego esos moles de CO2 a gramos de CO2, que sería 440.11 gramos de CO2, gracias a esta parte que está arriba, y reemplazamos por lo pertinente y sería 220.055 gramos de CO2. Por lo tanto, por cada mol de alcohol amílico se produce 220.055 gramos de CO2. Para el inciso D, ¿cuántos gramos de CO2 se producen por cada gramo de alcohol amílico? Pues sucede lo mismo. Aquí nos piden por cada gramo de alcohol amílico quemado, es decir, un gramo de alcohol amílico. Sabemos por factores de conversión en esta parte que 176.302 gramos de alcohol amílico es igual a 440.11 gramos de CO2. Eso pues reemplazamos, hacemos las operaciones pertinentes, que sería nada más una división, y sería 2.496 gramos de CO2. Por lo tanto, un gramo por cada gramo de alcohol amílico se produce 2.496 gramos de CO2. Para el inciso C, ¿cuántas toneladas de CO2 se producen por cada tonelada de alcohol amílico quemado? Y ahí vuelvo a poner pues los equivalencias de gramos de cada una de las sustancias. Y sabemos también que una tonelada es igual a 1000 kilogramos, que a su vez es 10 a la 6 gramos. Por lo tanto, 10 a la 6 gramos del alcohol amílico, porque eso nos lo preguntan por cada tonelada de alcohol amílico, y por los, obviamente, conversiones de cada una de estas partes, 10 a la 6 gramos de alcohol amílico, y obviamente tenemos sus factores de conversión. 176.302 gramos de alcohol amílico es igual a 440.11 gramos de CO2. Reemplazamos lo pertinente y nos da aproximadamente 2.496.341.505 gramos de CO2, el cual pues debemos de ponerlo obviamente en cantidades de toneladas, porque nos preguntan cuántas toneladas de CO2 y lo llevamos a la conclusión que son 2.496 toneladas de CO2. Por lo tanto, por cada tonelada de alcohol amílico se produce 2.496 toneladas de CO2. Para el problema aquí, en este caso 14 y los que prosiguen, que es del 15 hasta el 20, los voy a ir pasando de manera muy rápida. Este va a ser el ejemplo, hablándolo, dando el ejemplo. Y obviamente en los siguientes ustedes pueden ir pausando el video, porque son exactamente lo mismo, solamente con a lo mejor uno que otro dato que ahí se pueda diferenciar.
pero gracias a eso pues podemos hacerlo de forma general para todos los problemas. Nos dice el problema 14: en un generador portátil de hidrógeno se lleva a cabo la reacción, y bueno, tenemos toda esta reacción que se ve en pantalla. ¿Cuántos gramos de hidrógeno molecular se puede producir con un cartucho de 50 gramos de calcio H2? Y bueno, la solución es la siguiente. Primero tenemos que revisar que la ecuación química esté balanceada. Observamos, y bueno, antes de la reacción química es un átomo de calcio, 6 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, mientras después de la reacción química lo que único va a cambiar es el hidrógeno, porque en el hidrógeno ahora son 4 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, llegamos a que la ecuación química no está balanceada y debemos balancearla. Es muy simplemente vamos a multiplicar o vamos a poner un coeficiente al lado de el hidrógeno molecular con un 2, y ahora sí podríamos decir que se revisó nuevamente y ahora sí está balanceada. Bueno, gracias a eso pues ya podemos encontrar también entre ellos equivalencia entre moles. Un mol de este fórmula química es igual a los 2 moles de H2O, mientras que un mol de toda esta fórmula química es igual a 2 moles de hidrógeno molecular. Entonces llegamos a toda esta conclusión. De igual manera podemos encontrar los gramos entre ellos, pero hay que recordar que es sumar toda la masa atómica de lo que vayamos a ir sacando de poco en poco. Es decir, esto no fue únicamente del hidrógeno o del calcio, sino es totalmente de los dos. ¿Ok? Y bueno, eso por ejemplo encontramos para un mol y lo multiplicamos por 1 porque es un mol nada más. En este caso pues el H2O, lo que encontramos es su masa molar, la multiplicamos por 2, esa cantidad resultante, y luego hacemos las conversiones pertinentes, factores de conversión, y esto sería 36.032 gramos de H2O, y por lo tanto pues aquí quedó la equivalencia en cada uno de ellos. Nos piden obviamente cuántos gramos de H2, o sea de hidrógeno molecular, se pueden producir con un cartucho de 50 gramos de calcio H2. Entonces lo que tenemos de hacer es 50 gramos de calcio H2. En esta ocasión vamos a tener que reemplazar dentro de estos factores de conversión que se encuentran en pantalla. Entonces pues vamos a ir reemplazando los valores pertinentes con estos factores de conversión, y obviamente llegamos que con 50 gramos de calcio hidrógeno 2 nos va a producir 4.789 gramos de hidrógeno molecular, que llegamos a esta conclusión. Pueden revisar este con muchísimo cuidado y es exactamente lo mismo que el anterior. Recuerden siempre, hay que revisar la ecuación química que esté balanceada. Es lo primero que tenemos que hacer dentro de estos problemas. Revisar obviamente la ecuación química, hacer luego las equivalencias entre moles y luego las equivalencias entre gramos. Gracias a estas dos equivalencias pues ya podemos resolver lo que sea que se nos proponga en este tipo de problemas. De igual manera pueden ir pausando el video, ir constatando, ir pausando el video y sobre todo recalcando cada uno de los pasos que se fue realizando. Y bueno, estos dos últimos problemas, el 19 y el 20, aquí dejé las respuestas nada más, las respuestas pertinentes en cada una de cada una de las preguntas y problemas, para que ustedes lo hagan pues obviamente para practicar con lo anterior, porque es exactamente lo mismo, solamente que obviamente sería muy tedioso el estar explicando cada uno, porque sería exactamente seguir el mismo patrón de resolución del problema. En este último pues les pongo qué significa cada una de esas fórmulas químicas. En este caso pues que en este caso es potasio, cloro y 3 átomos de oxígeno es clorato de potasio, mientras que un potasio, oxígeno e hidrógeno es hidróxido de potasio, para que nada más vayan familiarizando, porque luego pues veremos la nomenclatura de la química inorgánica y algunas de la orgánica, más que todo pues enfocada a la ingeniería.
Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Por favor, necesitamos que le den like, se suscriban, comenten, compartan y sobre todo que le den clic a la campanita para que cada vez que salga algún video como estos se les notifique en el momento. Y si no, nos vemos en el siguiente video. Hasta